Para ello continuamos con la conferencia magistral El futuro de la regulación a cargo de William Eggers. William es Executive Director of the Lloyd Center for Government Insight en los Estados Unidos. El señor Eggers ha sido autor, columnista, consultor y reconocido orador durante más de 2 décadas. Es una autoridad en la reforma del gobierno y es responsable de la investigación y el liderazgo para la práctica de la industria del sector público de Deloitte. Le damos entonces la bienvenida al señor William Eggers. Welcome. Good morning. So imagine you're walking down the street and you're looking for a good Thai restaurant just to get something to eat. And you've come across one, it's inexpensive, it got pretty good reviews, and it looks clean. But you see all of this graffiti on the wall talking about food poisoning at that restaurant. And you say, and then you take off your glasses, and look, and there's actually no graffiti on the wall, but you put your glasses back on, and you see all sorts of graffiti talking about issues that regulators are going to confront and are confronting right now with the emergence of a lot of these exponential emerging technologies, whether it's artificial intelligence, 3D printing, the Internet of Things, the sharing economy, blockchain technology, self-driving vehicles. These developments are all creating a lot of challenges for traditional regulatory models, which tend to move fairly slow over time. And if you look at those challenges, you can bucket them into a number of business challenges and then technological challenges. So on the business challenges, de inteligencia asociado con un sesgo algorítmico, racial, bien sea contra una raza o contra un género, o un sesgo de, digamos, caja negra que no se puede ver. Así que para responder y atender a estas inquietudes, creo que hay que mirar a la regulación desde otra perspectiva. Y a esto es a lo que pienso cuando estamos mirando todas estas tecnologías emergentes. Así que las primeras, muchas de estas tecnologías están en esa etapa, hoy. Y eso es entender cuáles son las regulaciones que realmente aplican a estas tecnologías, y uno tiene que mirar alrededor de todos estos límites regulatorios. Y la segunda etapa es
probar y evaluar cuándo es que se regula. Y lo que uno trata de hacer es evitar el problema de regular muy rápido y entonces las tecnologías se están cambiando y hay daños. Y si usted regula muy lento, no le da suficiente certidumbre a los negocios para que se desarrollen y a la vez uno puede haber perjudicado al consumidor, por ejemplo. La segunda etapa es la etapa donde uno habla del regulador, donde uno habla del asunto esto de ser muy lento, muy rápido. Una de las cosas que hay que tener en mente es lo que es el arbitraje de la innovación. Y eso significa, sea de unas comunicaciones de constelaciones, de bajas constelaciones o drones o otras áreas de regulación, los negocios tienen muchas oportunidades de dónde ubicarse y dónde poner a prueba muchas de estas tecnologías. Y si usted tiene un ambiente regulatorio o tributario que no lleva a generar nuevas empresas, a ser empresario innovador, los negocios se ubican en otra parte. Eso ocurre en drones. Por ejemplo, en Ontario, los vehículos de unos países tenían una ambiente permisivo de estructuras y entonces allá se hizo muchas pruebas y otros eran mucho más restringidos y esos países se evitaron, las compañías no se ubicaron allá. Entonces, cuando se empieza a considerar todo esto como un solo panorama en general, bueno, déjeme devolverme un segundo, y luego aquí uno le pida el abordaje del regulador. ¿Cuándo hay que regular? ¿Cómo se regula? Y hay todo un espectro entre el mínimo de regulación y luego una regulación precautelativa, muy de esto con regulación de datos y privacidad con GBRD. Y ahora, ¿qué es lo que cambia? Y eso es volver a visitar la regulación porque las tecnologías y los modelos que cambian tan rápidamente hay que moverse de ese regular y olvídese que hemos tenido a lo largo de los años porque las normas ya están ahí. Así que miramos alrededor de todo el mundo a distintas maneras de regular y entrevistamos docenas y docenas de reguladores, tuvimos sesiones en todas partes del mundo y hablamos con mucha gente de nuestros clientes de negocios y sacamos estos 5 principios de cómo es que realmente se regulan las tecnologías emergentes con distintos principios de cómo estamos haciendo la regulación hoy y estos realmente son, muchos de estos son o están alineados con el comisionado Silva en su presentación. Así que voy a mirar algunos de estos principios muy rápidamente y luego voy a hablar un poquitico acerca de cómo es que los reguladores pueden utilizar estas tecnologías emergentes para transformar cómo se regula. Lo primero es regulación adaptativa y esto depende más en ensayo y error y codiseño de la regulación, como autorregulación y sandboxes o cajitas de arena para ensayar, pero es un poquitico más innovador de cómo estamos mirando y estamos trabajando con las industrias alrededor de los estándares que la misma industria hace. Así que yo estoy en un consejo con el Foro Económico Mundial y estamos tratando de desarrollar todo un modelo nuevo acerca de lo que se llama gobierno ágil y regulación para hacerlo más adaptativo. Y esta es una manera de pensar acerca de este modelo. Por un extremo, en este lado, uno ve mucho de esencialmente estas tecnologías emergentes y modelos de negocios emergentes. Y antes de tratar de determinar qué tipo de regulación uno va a aplicar y cómo se va a regular, nosotros lo que estamos mirando es en esencia es mirar lo que deberíamos estar haciendo es experimentar y trabajar con la industria para experimentar en toda una variedad de todos estos modelos y mirar de cómo va desde cosas esto como cajas de arena o sandboxes y incubadores, a consultas, encuestas y pruebas en ambientes controlados. Y una vez que uno termine de hacer eso, uno empieza a decidir cuál es el mejor modelo regulador que realmente aplicaría. Y en algunas veces lo que vamos a ver muchas veces es que está más basado acerca de guías, códigos de conducta, mejores prácticas, y los gobiernos y los entes reguladores utilizan esos modelos porque no quieren regular tan difícilmente o tan rápidamente como para matar a la industria. Y en esas arenas o sea, areneras para ensayar, vamos a hablar de eso en un minuto, pero hemos visto un incremento dramático de areneras para que que son ambientes controlados para probar productos y modelos de negocios para no tener que cambiar todas las regulaciones estándar. Esto es lo que es Sandbox como en Nueva Zelanda, que tienen aceleradores donde ellos van a trabajar con compañías emergentes alrededor de estos modelos de negocios nuevos. Así que hicimos un mapeo
de muchas de estas areneras reguladoras o sandboxes, y tienen como 3 docenas de ellas alrededor del mundo, y una de las más famosas es en el Reino Unido, que es la Autoridad de Conducta Financiera, que han hecho muchas pruebas y análisis acerca de esto, y uno puede escuchar mucho de esto. Han sido muy efectivos en muchos aspectos, y hemos visto un incremento de una proliferación de lo que hacen en estas areneras para ensayar y uno jugar ahí, volviendo a drones y todos estos vehículos no tripulados en los Estados Unidos. Tuvimos un ambiente no muy permisivo para hacer pruebas de dron, así que Amazon y otras compañías tenían que mover sus ensayos fuera del país. Entonces la FAA lo que hizo fue una arenera para permitir a 10 alianzas público-privadas alrededor de nuevos usos de drones, básicamente que actualmente no estamos permitidos. Es en un ambiente controlado. Entonces uno de ellos, por ejemplo, es donde Uber está utilizando drones para entregar paquetes, y donde los drones realmente aterrizan en uno de los automóviles que los llevan a la última milla para entrega. Otro modelo es la regulación basados en el resultado, o outcome-based regulations. Ahora uno dice, oiga, ¿cuál es la meta mía? El resultado final. ¿Cómo yo quiero eso y cómo llego allá? Es decir, dar todo tipo de libertades en los modelos de los negocios, pero con un resultado predeterminado. En vez de hablar, por ejemplo, con los drones, qué tan alto pueden hacer o qué tan grande puede ser, uno dice, mire, usted no puede perjudicar propiedades privadas. Eso sería una regulación tipo resultado, una manera de mirarlo. Otro es la regulación con el riesgo ponderado, o risk weighted regulation. Y eso alrededor del mundo dice, vamos a utilizar analítica predictiva y inteligencia artificial, ver patrones y datos, y básicamente decir, aplicar similarmente a ese programa de confianza y viaje, que los negocios les va a dar muchos datos, han sido buenos jugadores, quizás pueden ir más rápidamente por el fast track y darle más datos para darle prioridad a las inspecciones o aplicar las leyes u otras áreas. Ahora, el INVIMA, o la entidad reguladora de alimentos y medicamentos, tiene un software como un servicio. Entonces miren cómo lo digital hoy, cada vez más, los dispositivos médicos están en nuestros teléfonos. Hay más de 40.000 distintas aplicaciones del cuidado de la salud en Android y iPhone, y eso se pueden considerar dispositivos médicos. ¿Y cómo se regulan si uno los están sacando básicamente con cosas nuevas todo el tiempo? Así que básicamente nuevas versiones y nuevas versiones de eso. Entonces lo que dice la FDA, dice no lo vamos a hacer, eso es realmente precertificar. Unas cuantas compañías, ellos nos dan sus datos, los miramos como un buen actor, y lo que vamos a hacer es monitorearlos a través de los medios sociales y el intercambio de los datos con esas compañías, cómo se comportan en el tiempo, y le podemos quitar la certificación con el tiempo. Pero en esencia utilizan analítica predictiva como una manera de regular, y básicamente dices, algunas organizaciones van a tener mayores riesgos que otras, y si el riesgo es bajito en términos de nada de cumplimiento, si siempre cumplen, uno lo puede poner por la vía rápida, el fast track. La última es regulación colaborativo, y básicamente decir es que le cuesta a la economía miles de billones de dólares entre la fricción entre las agencias regulatorias cuando las compañías están tratando de hacer esto. Entonces la regulación colaborativa es que los reguladores trabajen junto con ellos cada vez más alrededor del comercio, y esto tiene que ver con negociaciones alrededor de datos y privacidad y otras áreas. Uno de los ejemplos más famosos fue en 1997, el marco para el comercio económico para Internet, y eso se hizo a través de un abordaje colaborativo con muchos países trabajando conjuntamente a lo largo de esa línea. Otro ejemplo de esto es en FinTech, o la UIAF, la entidad de inteligencia financiera en Singapur, que básicamente tiene 16 acuerdos con otros países en el mundo alrededor de colaboración de datos financieros. Entonces vamos a reconocer sus estantes o su regulación y demás. Así que si usted tiene una empresa nueva que quiere ubicarse en Singapur, ellos no tienen que hacer el proceso de nosotros financiero para nada. Estas son una serie de principios
a medida que uno ve tecnologías emergentes. Ahora quiero invertir los últimos 10 minutos mirando de cómo los reguladores despliegan estos modelos y estas tecnologías con sus modelos para radicalmente cambiar la manera de regular. Y eso tiene que ver con el futuro de cómo va a ser el gobierno y cómo cambia el mundo. Cuando usted ve todo el paquete de herramientas que tiene un regulador y los miramos de todos los que hablamos, eso se puede aplicar para transformar la regulación en el lado tecnológico, en inteligencia artificial, automatización robótica, blockchain, el Internet de las cosas, vehículos no tripulados, y en negocios uno tiene herramientas como areneras, experiencias de clientes, herramientas digitales, utilizar nudgets, que vamos a hablar más tarde. Y lo que hemos hecho es mirando todo este tipo de herramientas y ahora las combinamos y cómo eso transforma el futuro del trabajo del regulador en sus operaciones cotidianas. Pues hemos desarrollado algunos personajes, regulador del mañana, la reguladora que tenemos aquí del mañana, que con todas estas tecnologías lo que uno buscaría es tener una descripción del empleo, un perfil, uno del LinkedIn, cómo es un día cotidiano de ellos y cómo es eso diferente, y cuál es todo el paquete de herramientas que ellos podrían apalancarse para hacer su trabajo como inspectores. Y es una manera similar de nuestras series de los trabajos del futuro, donde nos reimaginamos los trabajos del gobierno en la edad de la cuarta revolución industrial. Y en últimas, cuando uno las ve, uno ve todas las ventajas que uno puede tener al aplicar estas nuevas herramientas y prácticas comerciales. Así que vamos aquí y los estudios están disponibles en la página web, se llama Regulators New Toolkit, o las herramientas las nuevas herramientas del regulador, y lo que hacemos es reducir de la carga del cumplimiento y mencionarlos. Y déjeme darle unos ejemplos de todas estas herramientas para automatizar tareas manuales. Así que hicimos el primer análisis que conocemos de cualquier gobierno, del gobierno federal de los Estados Unidos, cómo es que los empleados federales gastan su tiempo y cómo esas actividades se puede automatizarlos para que hagan otras tareas de alto valor. Si estamos encontrando que invierten 4.300 millones haciendo tareas que uno puede automatizar, básicamente, para liberar 1.3 mil millones de horas en eso. Y eso nos daría 83 millones de horas, hombres, utilizando automatización básica. Vimos que en el Reino Unido de las agencias utilizan esas técnicas para crear un tablero de control donde automáticamente pueden abrir estos casos. Entonces es una manera de mirar esto. Esto se llama la robótica, y lo que hace es una mímica de las acciones de los usuarios. Hace las mismas cosas que un humano haría, pero muchas tareas que realmente no son de alto valor y consumen mucho tiempo, pero uno tiene un bot que los opera. Estos son unos cuantos de las tareas: copiar, pegar, conectar los sistemas con API, hacer unos cómputos, raspar datos de la página web. Y cuando uno mira, realmente los beneficios son enormes. No se demora mucho configurarlo, pero uno ve cosas como 98% de reducción de tiempo de procesamiento, 85% de reducción en tiempo de procesamiento, ahorros del 89% en reconciliación contable de esos a lo largo de los 5 años. Este tipo de tareas se automatizarán tanto en el sector público como privado, y dramáticamente va a liberar a los reguladores y a su tiempo para concentrarse en unas tareas de mayor valor. El segundo es optimizar los recursos regulatorios. En la actualidad no hay suficiente gente de hacer cumplir las normas y fiscalizar. Entonces, cada vez con analítica predictiva uno puede atender todo esto para uno poder optimizar dónde es que uno adjudica los recursos humanos y físicos para regular. Y aquí es donde vemos la analítica predictiva y inteligencia artificial para utilizarla en el regulador, porque realmente es muy bueno acerca de predecir y, en esencia, reducir los falsos positivos. Así que la ciudad de Chicago, por ejemplo, en un conjunto de ciudades aleatorias, es que sacan datos de Twitter, de otros medios sociales,
y han mirado realmente a las violaciones del pasado y han mirado esto de Yelp y tratan de predecir cuáles son los restaurantes que muy probablemente van a tener algún tipo de violación de la norma higiénica y los mandan los inspectores ahí en vez de aleatoriamente, y así dramáticamente van a restaurantes que realmente están teniendo problemas y necesitan un regulador. Otro ejemplo de esto fue en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, que estaba recibiendo 25.000 quejas por año alrededor de conversiones ilegales de apartamentos, y esas conversiones ilegales de apartamentos podría hacer que las cosas se vuelvan muy peligrosas desde la perspectiva de generar incendios. Entonces, si nunca había suficiente inspectores, tenían 250 inspectores para 25.000 y los enviaban aleatoriamente, y el 70% de las veces cuando entramos a algunos de estos apartamentos realmente no había problema. Entonces estaban desperdiciando el recurso humano, y entonces lo que hicieron fue hacer una subrutina y tener muchos datos y traer todo el juicio de esos inspectores de ahí, y luego empezaron a decir, vamos a enviar a inspectores a solamente esos que se ven como el mayor riesgo de realmente no cumplir las evaluaciones de riesgo. Entonces detenían del 70% del tiempo donde nada iba mal a 80 y 100% de las veces cuando fueron ahí a esos apartamentos encontraron un problema de riesgo de incendio. Así que eso dramáticamente redujo los falsos positivos, y lo que pudieron hacer como resultado en la última era que en el 2019 no habían muertes por fuego desde 1960, y dijeron que el departamento de bomberos dijeron que fue el motivo de este software, fue lo que mejoró. Así que dramáticamente optimizó sus recursos, de dónde envía sus recursos humanos, y desde la perspectiva del riesgo mejoraron una enormidad con los mismos recursos. Otra área está alrededor acerca de mucha experiencia de clientes digitales, las experiencias de herramientas en la normatividad. Hicimos un poco de trabajo para poder decir desde cómo es que uno puede realmente facilitar la carga para que las compañías cumplan y a la vez incrementar el cumplimiento de hecho. Y lo que encontramos que la clave es realmente concentrarse de cuál es la experiencia del negocio, cuál es la experiencia del ciudadano y cómo la mejora. Y este es un proyecto que hicimos en Nueva Zelanda, donde el gobierno tenía una meta de reducir el 25% los costos de una persona que necesite algo del gobierno. Y queremos ser el primer país del mundo, decía Nueva Zelanda, que se haga trabajo ahí con liderazgo del Banco Mundial. Así que entrevistamos a miles de distintos negocios, miramos acerca de cuáles eran los puntos dolorosos, y resultó que estaban contentos con las agencias individualmente, pero el trabajo de multiagencia era donde estaba la frecuencia. Nadie tenía la misma información, tenía que volver a registrar y había mucha repetitividad, y el gobierno y sus entidades trabajaban como silos. Entonces dijeron, no, vamos a reunir todo esto y vamos a interconectar todos estos servicios, vamos a reunir los datos y vamos a dar al negocio solamente un número de identificación solo, y en esencia dramáticamente redujeron los costos de quejas, y unos cuantos años después, de hecho, Nueva Zelanda terminó siendo la número uno en tener los costos más bajos para fomentar y tener una empresa en el mundo. Otra área donde el comisionado Silva habló anteriormente, y él mencionó que aquí ustedes pueden reducir muchos de las regulaciones y racionalizarlos, y lo que encontramos es que hay muchas herramientas que utilizan procesamiento de lenguaje natural para dramáticamente canalizar todas las regulaciones y canalizarlas. Así que nosotros utilizamos inteligencia artificial para hacer un análisis tanto de los Estados Unidos, así como los códigos reguladores de Estados Unidos y de Canadá. Y como pueden apreciar aquí, en esencia, estamos hablando de 200.000 secciones de códigos de regulación. Sería imposible para que un humano lo leyera y lo analizara. Y lo que queríamos es ver patrones. ¿Qué es lo que nos dice de eso? Y nadie lo había hecho antes, y lo que encontramos es que en esencia la regulación en promedio tiene 20 años de edad. El 60% de todas las regulaciones nunca habían sido revisitadas ni una sola vez. Algo se fueron a 80 años de atrás y nadie las revisó desde ahí. Encontramos que el 22% de eso eran perfectas o eran fotocopias o casi fotocopias de las regulaciones anteriores. El 14% se produjeron en 1970 u antes.
Así que tenemos una administración que en esencia quiere remover 2 regulaciones por cada una que se suma, que esto le mostraba dónde mirar para eliminar eso. Muchos de estos patrones que el ojo humano no puede ver. Y ahora básicamente estamos ajustarnos a esos sistemas de las regulaciones EU. Y aquí lo que estamos mirando estados y uno puede analizar basándose en cúmulos o clusters, y lo que hace realmente es proveer el ADN de todas las normas, y entonces uno se da cuenta que qué norma está conectada con otra. Así que si usted remueve una y cambia otra, va a impactar todas estas otras regulaciones que son unas referencias y están interconectadas las unas con las otras. Entonces, así ya lo hemos hecho esa presentación y hicimos con 300 agencias regulatorias alrededor del mundo, porque lo que hace es que nos ayuda a estas agencias del gobierno para ver dónde es que realmente miran para duplicación, traslapo, o dónde hay que modernizar las reglamentación, y estas son las herramientas para la capacidad de mirar cantidades masivas de textos, y esto se va a volver común con el gobierno a lo largo de los años. Y ahora, por último, a medida que uno mira todo este proceso, no se olviden que la gente es muy abierta acerca de las cosas nuevas. Exactamente, están muy abiertos con las cosas nuevas siempre y cuando se parezcan a todo lo que tenemos antiguo. Muchísimas gracias.